a buscar en nuestras Biblias. ¿En dónde? En Corintios. Primera de Corintios. Comenzamos la semana pasada y hoy vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios y vamos a leer los versos del 4 al 9. Primera de Corintios 1. Versos del 4 al 9. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Hemos decidido, Señor, hablar sobre el libro de Primera de Corintios, Señor, y vamos verso por verso. Que como tú le hablaste a los corintios, Señor, por medio de esta carta, tú hables a tu iglesia en el día de hoy. Es increíble que aún luego de 2000 años, Señor, por medio de tu palabra, todavía, Señor, somos edificados. Y podemos ver tu sabiduría en tu palabra, Señor. Tú eres grande y ese es tu propósito. Tú sabías que hoy vamos a estar hablando, Señor, sobre este libro. Habla a nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se puede sentar. La semana pasada hablamos sobre los primeros 3 versos, ¿verdad? Vimos cómo Pablo se presenta en esta carta que le envía a los Corintios y vimos que la carta va dirigida a esta iglesia, esta ciudad que explicamos un poco cómo había progresado, pero que a la misma vez, además de haber progresado, pues se había corrompido grandemente la ciudad de Corinto. Y también vimos la primera exhortación de Pablo en ese saludo. En el saludo, él los llamó a ser santos y a la misma vez los llamó santos. Así que hablamos de lo que es la santificación posicional y hablamos de lo que es la santificación progresiva. Santos porque hemos sido separados en Cristo Jesús para salvación, y santificación progresiva porque queremos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el llamado que le estaba haciendo Pablo en este simple saludo. Tienen que separarse de la vida que se lleva en Corinto. Y una cosa que dijimos fue que la cosa estaba tan mala en esa ciudad que el símbolo de Corinto era símbolo de maldad. Entonces se tomó el Corinto como corintizar, era símbolo de que tú estabas viviendo una vida depravada. Oh, estás corintizando, ¿verdad? Estás corintizado. Ya, ese era el símbolo de que tu vida estaba siendo corrompida. Y Pablo le hace el llamado a los corintios: ustedes no pueden seguir viviendo como vivían anteriormente. No podemos seguir llamándonos cristianos y seguir actuando como actúa el mundo, indiferentes a Dios. No se puede. Si usted actúa como un inconverso y no se preocupa en lo más mínimo por separarse para Dios, posiblemente usted no ha sido salvado todavía. Si eso no le preocupa a usted,
Usted tiene que examinar su vida, porque el deseo de un creyente es parecerse más a su Señor y se preocupa por aquellas cosas que a su Dios no le gustan. Y eso es lo que está exhortando Pablo aquí a los Corintios la semana pasada, cuando los llama a santificarse mucho más. Pero en medio de todo esto que está sucediendo en esta ciudad tan corrompida, Dios llamó a Pablo y él fundó esta iglesia en medio de toda esa corrupción y todo lo que estaba sucediendo. Y hablamos de eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 18 se nos narra cómo fue fundada esta iglesia. Y en los versos que nosotros leímos hoy, que hemos leído del 4 al 9, todavía Pablo está en esta introducción de su carta. Y lo que él hace en el día de hoy es como una oración de agradecimiento. Y si usted ve otras cartas del apóstol Pablo, él hace esta misma presentación de él en los primeros versos y luego hace una oración por la iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo prácticamente en los versos que nosotros leímos hoy. Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Corintio. Y quisiera mencionar 3 cosas por las que Pablo da gracias en esta tarde. Pero antes de ir a nuestros 3 puntos o 3 puntos de agradecimiento, me gustaría que viéramos solamente el agradecimiento mismo de Pablo en ese verso número 4. Él dice en el verso número 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Solamente esa parte quiero leer. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y lo que podemos ver en esa primera parte de ese verso es que Pablo dice que él le da gracias a Dios siempre por la iglesia de Corinto, siempre. Y uno podría pensar, mire, si usted no ha leído la carta de Corinto, usted prepárese, porque yo le pronostico rayos y centellas que van a caer. Porque lo que Pablo hace en esta carta realmente es enfrentar y confrontar esta iglesia con muchas cosas que se estaban haciendo allí dentro que no le agradaban a Dios. ¿Sabe? Pablo sabe, cuando él está escribiendo esta carta, él sabe la razón por la que él está escribiendo. Él los va a regañar bastante. Él les va a decir muchas cosas que ellos tienen que corregir. Y sin embargo, él está agradeciendo por esta iglesia. Él está agradeciendo por ello. Miren, en esa iglesia habían divisiones. Es una de las cosas que el apóstol Pablo tiene que confrontarle a esta iglesia. Y de hecho, la semana que viene comenzamos, porque este es el saludo. Ya de la semana que viene es que comienza la tormenta. Estoy bromeando, pero ya de la semana que viene, pues el apóstol Pablo comienza a hablar de las divisiones. ¿Cómo que ustedes están divididos? Esta iglesia estaba dividida. Había inmoralidad dentro de la iglesia, habían problemas matrimoniales, habían litigios entre los mismos hermanos y terrible cuando usted ve todo lo que está pasando. Y cuando nosotros vemos el saludo de Pablo, uno diría, bueno, ¿será que está tratando de ser, como dicen por ahí, políticamente amable? ¿Verdad? No quiere hacer sentir mal a los corintios o simplemente está usando un mero formalismo para comenzar su carta. Y la respuesta es no, ninguna de esas. El apóstol Pablo está lleno de gratitud porque Dios ha levantado una iglesia en medio de esta ciudad llamada Corintio. Y los llamó para que se apartaran y le sirvieran a él. En medio de toda la idolatría, todas las cosas que están sucediendo en esta ciudad, Dios llama al apóstol Pablo, él funda esta iglesia y él está bien agradecido
de la iglesia de Corintio. Aún en esa ciudad, Dios estableció una iglesia, igual que estableció una iglesia en Allentown. En medio de Allentown, Dios estableció una iglesia. Y es por esa razón que Pablo agradece a Dios sin cesar. Y mire cómo él dice que él agradece a Dios siempre por vosotros. Siempre. Mi hermano, la iglesia está llena de gente imperfecta. Y yo sé que usted ha escuchado esto un montón de veces y le han dicho, bueno, si tú estás buscando a la iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y yo sé también que le han dicho, bueno, si es perfecta y tú vas, se va a dañar porque llegaste tú. Y hay muchas historias así que uno ha escuchado, ¿verdad? Pero yo quiero que usted entienda, mi hermano, que la iglesia está llena de gente que a pesar de haber sido salvado, ninguno merece el perdón de Dios. Y cometemos errores. Y yo creo que es una gran lección la que Pablo nos está dando en este simple saludo a todos nosotros los creyentes, porque a pesar de todos los defectos y los pecados y los problemas de esta congregación, él le da gracia a Dios siempre, siempre por ello. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer hoy nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con nuestros hermanos? O la pregunta podría ser, ¿da usted gracias a Dios por su hermano en Cristo? ¿O da usted gracias a Dios por algunos hermanos y por otros? Bueno, Señor, gracias por este hermano. Qué bendición, ¿verdad? El hermano, bendícelo. El otro hermano, el Señor, que tu juicio caiga sobre él. Dale lo que él merece. Y es como que, y es para que usted vea realmente cómo nosotros los seres humanos no solo no oramos por el hermano, sino que a veces en vez de orar por él y levantarlo, a veces al revés, lo atropellamos y lo insultamos y lo menospreciamos y a veces hasta hablamos del hermano. Pero aquí está Pablo frente a esta iglesia que, como dije en el principio de la predicación del domingo pasado, si usted lo invitan a una iglesia y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a invitar a mi iglesia, pero ahí hay como 20,000 problemas, usted no va a ir. Y aquí está Pablo dando gracias al Señor por esta iglesia. Y es una lección para nosotros. Porque vuelvo y digo, cada uno de los que estamos aquí no merecíamos ser salvados. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestros propios defectos. Yo no soy perfecto. Y lo sabe mi esposa que vive conmigo. ¿Verdad? ¿Sabe? Yo no soy perfecto. A ver, y la realidad es que nadie es perfecto. No es una excusa para pecar. ¿Sabe? No es una excusa para pecar. ¿Ah? Pero realmente debemos de examinar cómo nosotros estamos conduciéndonos en la iglesia del Señor. Nosotros oramos por nuestro hermano, porque para eso es que estamos, mi hermano, para levantarnos y orar unos por los otros. Así que la iglesia está llamada a estar unida en medio de las diferencias. De hecho, una vez escuché a un predicador decir que, hablando mal de la iglesia, el predicador decía que la iglesia es el único ejército que cuando un soldado esté herido, pues terminan de rematarlo ahí y lo terminan de matar. Y yo lo que pensaba era, bueno, eso no es la iglesia que describe la Biblia. La Biblia no describe la iglesia, posiblemente pase eso en alguna congregación, pero si alguien hace eso no es parte de la iglesia porque nosotros no estamos llamados a lastimar a nadie. Y aquí el apóstol Pablo
agradecido con esta iglesia y ora por ellos todo el tiempo. Así que mi oración es que Dios nos dé ese mismo corazón que tenía Pablo, que nos lo dé a nosotros. Que nos dé ese corazón de poder ver que mi hermano tiene dificultades y que yo puedo ayudarlo. Y que yo estoy aquí, Dios me trajo para ayudar a mi hermano, no para hundirlo más. Y para orar por mi hermano, no para hablar de él. No, Dios nos llamó como iglesia a estar unidos. Y eso no significa, ¿verdad? Como dije ahorita, que no estemos en contra del pecado, que no se corrige el error, porque precisamente eso es lo que va a hacer Pablo en esta carta, ¿sabe? Él va por aquí para abajo, eso va a ser, como dicen en Puerto Rico, fuego a la lata. Pero vamos a ver cómo nosotros los creyentes debemos de actuar. ¿Qué dice la Biblia cómo deben de actuar los creyentes? Voy a leer solamente 2 versos. Si nos vamos a Juan 13:35, le voy a dar ahí tiempo a Eric Junior, que no le traje los textos otra vez, se me olvida. Juan 13:35, mire cómo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. ¡Wow! La gente va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo porque nos amamos los unos a nosotros. Así que amar a su hermano y orar por su hermano no es una opción. Si yo quiero, hoy no tengo el deseo, no es una opción, mi hermano. El mismo Jesucristo, hablando aquí, está diciendo que el mundo va a conocer que nosotros somos creyentes, porque somos discípulos de Cristo, si nosotros tenemos amor los unos con los otros. Y no se queda ahí. Primera de Juan 4, 20 al 21. Primera de Juan 4, 20 al 21. Dice algo muy interesante porque hay mucha gente espiritual. No es que el Señor a mí me dijo que hiciera esto, ¿sabes? La gente se va bien espiritual. No, yo tuve una revelación del Señor que me dijo Dios que hiciera tal cosa. Bueno, usted puede tener la revelación que usted quiera, pero mire lo que dice la Biblia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted tuvo una revelación y vio los 7 sellos del Apocalipsis y 10 cuernos de la bestia, y Dios le reveló los misterios del Apocalipsis hasta el final, y usted aborrece a su hermano, usted no ama a Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Y en la iglesia estamos llamados nosotros a amarnos los unos a los otros. Solamente en esa primera oración de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 4, vemos a Pablo orando por una iglesia que tiene 20,000 dificultades y 20,000 defectos. Lo que nos enseña a nosotros que tú no vas a amar al hermano porque él se porta bien. Es que a pesar de las cosas que está haciendo, tenemos que amar a nuestro hermano. Es fácil amar al que se deja amar, pero al que no es tan fácil, hay que hacerlo, hay que obligar esta carne a decirle que no se gobierna y obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Así que Pablo ama a sus hermanos y él ora por ellos. Y eso solamente es ese pequeño saludo, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué Pablo da gracias por esta iglesia. Y solamente vamos a ver tres puntos
de por qué Pablo da gracias en estos versos. Y primero, Pablo da gracias en el verso 4, porque Dios en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Verso 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Y lo primero que Pablo agradece aquí es por la gracia de la salvación que le fue otorgada a esta iglesia. La salvación que nosotros tenemos hoy en día. Y la salvación que los corintios habían obtenido fue dada por medio de la gracia de Dios. Y ya hemos explicado muchas veces en nuestra congregación y lo volvemos a explicar, ¿verdad? Que gracia es un favor inmerecido. O sea, Dios te dio algo que tú no te merecías. Y Dios le dio algo a los corintios que ellos no se merecían y era la salvación. Y Pablo está agradeciendo por eso. La salvación que nosotros y los corintios tenían y de la que disfrutamos hoy en día ha sido dada por gracia. Nosotros no nos merecemos la salvación y tampoco se puede obtener por nada que nosotros hagamos. Ningún esfuerzo de usted le va a dar la salvación. De hecho, la gracia no sería gracia si Dios dijera te voy a salvar si dejas de pecar. Si Dios dice eso, ya no es gracia, te está poniendo una condición para darte algo. No, es un favor inmerecido. Si nosotros pudiéramos dejar de pecar, no necesitaríamos ninguna gracia, porque nos podríamos salvar nosotros mismos. Si pudiéramos hacer eso, la gracia implica un perdón permanente y un perdón no merecido. Y escuche esto, la gracia solamente puede operar donde hay pecado. Si no hay pecado, no hay gracia. Donde hay pecado, hay gracia. Sin necesidad de perdón, no hay necesidad de gracia. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo vi una película donde una pareja se casa y se va de luna de miel. Y en la luna de miel, la mujer engaña a su marido en la misma luna de miel. Además está decir que se acabó la luna de miel, ¿verdad? Se formó ahí un revolú. Y el hombre regresa a su casa donde vive solo. Dejó a su esposa recién casado. Y la película trata de cómo este hombre triste y destrozado, ¿verdad? Sentimentalmente, conoce a otra muchacha. Y cuando ya casi está olvidando todo lo que sucedió con esa esposa y esa luna de miel, y está arreglando las cosas y todo va marchando bien, la que fue esposa regresa. Y regresa a pedirle perdón por lo que había hecho. Quiere ella arreglar las cosas. Bueno, al final el hombre confundido, no sabía qué hacer, ¿verdad? Película al fin. Decide no regresar con su esposa y quedarse con esta nueva muchacha que conoció. Pero hay una escena donde la esposa, la que lo engañó, le pregunta a él, ¿verdad? ¿Por qué él no quiere regresar con ella? Y él le dice, porque me engañaste en la luna de miel. Lo que tú me hiciste, yo no lo puedo perdonar y no merece ser perdonado. Bueno, si nosotros vamos a la Escritura, lo que nosotros hicimos, lo que le hicimos a nuestro Dios y lo que le hacemos a Dios, no merece ser perdonado. Así de grave es el pecado que nosotros hemos cometido con nuestro Dios. ¿Sabe? Nosotros podemos pensar, oh, qué horrible está esa escena de esa película, pero no pensamos en nuestro pecado contra Dios de la misma manera.
Nosotros no vemos el pecado como Dios ve el pecado. ¿Ve? Si nosotros fuéramos los actores de esa película, posiblemente tomaríamos la misma decisión que tomó esa persona. Pero lo grande de nuestro Dios es que nosotros merecíamos no ser perdonados. Nosotros merecíamos el castigo eterno. Y la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, es darnos algo que nosotros no merecemos. Nada merecemos nosotros, ni los corintios ni nosotros. Por eso se llama gracia. Y lamentablemente el pecado no lo vemos como lo ve Dios. De hecho, algunos definen el pecado como errar al blanco. Errar al blanco es pecado. Y eso es cierto. Errar al blanco es pecado. Pero esa definición de pecado es tan superficial que tú ni te sientes mal por no darle al blanco. Ay, fallé al blanco. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva pecaron, se están rebelando contra el creador del universo. Usted está desobedeciendo el propósito para lo cual fue creado. Dios nos creó para su gloria y nosotros no queremos darle la gloria a Dios. Romanos 1, 21 al 25 lo dice. Dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando del hombre, Romanos 1, 21 al 25, está rápido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dios nos creó con un propósito y esto es lo que nosotros hacemos. Y en vez de Dios dejarnos y que suframos el castigo que nos merecemos, Él nos aplica su gracia. Efesios 2, 4 y 5 nos dice cómo Él aplica su gracia. Y a mí este es uno de los textos que a mí más, yo creo que es el texto que más yo he citado en predicaciones. Pero es que es increíble, mi hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve y dice, por gracia soy salvo. Cuando Dios salvó al hombre, no vio nada bueno en él. Porque alguien podría decir, no, es que Dios en lo profundo vio que yo, ¿verdad?, iba a hacer algo. No. Él no vio nada en nosotros. El texto dice que estábamos muertos. No sé, pero estar muerto, ser un cadáver, yo no creo que sea algo bonito. Yo no creo que sea algo agradable tampoco. De hecho, un amigo de mi hija vive cerca de un cementerio y el hecho de que viva ahí, algunas personas, que tú vives al lado del cementerio, ahí están los muertos. Ni siquiera eso lo aguantan algunos. Yo no puedo vivir ahí. ¿Y tu ventana? ¿Da al cementerio? Sí. No, yo no puedo vivir ahí.
Bueno, imagínense que Dios abre su ventana y ve ese montón de cadáveres muertos que no sirven para nada. Y Él decide, por gracia, porque Él es bueno, por su grande amor, darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. Eso es gracia, mi hermano. Y Pablo está dándole gracias a Dios por la gracia que Dios le había dado a los corintios, porque le aplicó su gracia y los había salvado a ellos. Por lo segundo que Pablo da gracia, y mire qué interesante esta iglesia, porque los corintios se habían llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento, en el verso 5. Dios había prosperado esta congregación en palabra y conocimiento. Y usted recuerde, Pablo fundó esta iglesia, él estuvo ahí solamente año y medio, y que Pablo dé gracias por estos hermanos, por su palabra y porque tenían conocimiento, nos deja ver que Dios había prosperado esta iglesia en muy poco tiempo. Muchas veces nosotros nos encontramos en la iglesia, ¿verdad? Y estamos, cuando comenzamos precisamente aquí, se nos hacía a veces bien difícil porque hacíamos todo. No encontrábamos a alguien que nos ayudara a enseñar. Y esta iglesia en un año y medio ya Dios los había prosperado en palabra y en sabiduría. Ellos tenían conocimiento. Qué cosa más increíble, ¿no? Una iglesia nueva, en un lugar nuevo, con nuevos hermanos, en una ciudad corrompida, y en medio de eso Dios levanta a una iglesia y estos hermanos son enriquecidos con la palabra de Dios y con el conocimiento de Dios. Y Pablo está consciente de todo esto. Él sabe que esta iglesia tiene problemas, pero el problema no era que no tenían conocimiento y el problema tampoco era que no conocían la palabra. De hecho, en algunas otras iglesias, él ora por conocimiento para que Dios le dé más conocimiento, pero no a la iglesia de Corintios. Tenían conocimiento y tenían la palabra de Dios. Y Pablo da gracias por esto. Y Pablo, ¿verdad? Ya dio gracias por la salvación por gracia que Dios le dio a los corintios. Y también dio gracias porque Dios los había prosperado en su palabra y en sabiduría. Y por lo tercero que él da gracias es porque los cristianos se han confirmado, estos cristianos han confirmado el testimonio del apóstol y de sus consiervos acerca de Cristo. Verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el hecho de que Dios los haya prosperado en palabra y sabiduría es un testimonio de que Cristo ha cambiado sus corazones. Esta no es una iglesia que está estancada y que no entiende las cosas, no. Estaba creciendo en sabiduría y en conocimiento de la palabra. Y eso demuestra que el mensaje del evangelio había llegado a hacer su efecto en sus vidas. Y Pablo abunda un poquito más en este verso 6, cuando le añaden el 7. Mira, de tal manera que a ustedes no les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted puede ver en este verso cómo Dios había prosperado a esta iglesia. No le faltaba ningún don. ¡Wow! Conocimiento, palabra, no le faltaba ningún don. Y yo no voy aquí a dar un listado de los dones, pero la realidad es que no le faltaba ningún don a esta iglesia. Y vuelvo y digo, esta es una iglesia que acababa de comenzar,
se había formado en muy poco tiempo, lo leímos la semana pasada en Hechos capítulo 18, y Dios los había bendecido en conocimiento, en su palabra y con sus dones. Qué cosa más increíble, ¿no? Ese no era el defecto de esta iglesia. Ese no era el defecto. Tenían conocimiento, tenían los dones, tenían la palabra del Señor. Y finalmente, Pablo termina esta oración con unas palabras de esperanza en los versos del 7 al 9, donde dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y lo que Pablo está diciendo en estos últimos 3 versos es que Dios los va a cuidar, Dios los va a guardar. Como Dios los llamó, de la misma manera Dios los va a preservar hasta el día que Él venga a buscarlo. Lo mismo nos dice Dios hoy en día a nosotros. Y esto nos deja ver una vez más, ¿verdad?, que nosotros no estamos creyendo en fábulas ni historias, como algunos dicen. No, un día Jesucristo va a regresar. Pablo exhorta aquí a los corintios, ¿verdad?, que Él los iba a guardar hasta su venida, porque ellos esperaban su venida. Nosotros esperamos su venida. Pero no importa si Él no viene cuando nosotros estemos vivos. Cuando nosotros muramos, vamos a verlo. Y eso fue lo que sucedió con los corintios. Va a haber una segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos la esperanza de que vamos a estar firmes hasta ese día. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Si ustedes tienen estos dones, yo doy gracias por ello. Y yo estoy realmente convencido de que Dios los va a guardar a ustedes hasta que Él venga a buscarlo. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, y lo está diciendo porque Dios los había equipado con todo lo necesario para guardarlo hasta su regreso. De la misma manera que Dios equipa a la iglesia hoy en día para lo mismo, para esperar su venida. Y eso nos deja ver una vez más, ¿verdad? Como leímos una vez en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Si usted es creyente, usted no está solo. Aunque usted se sienta solo, usted no está solo. Dios está con usted hasta el día que Él venga a buscarnos. Y el que comenzó la obra en usted, la perfeccionará hasta el final. Judas 24 y 25 dice, es casi lo mismo, es una oración, ¿verdad? Pero dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, hablando de nosotros, y presentaros sin mancha delante de la gloria con alegría, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios tiene el poder para salvarnos a nosotros y guardarnos sin caída, y nos va a presentar sin mancha delante de nuestro Dios para su gloria. Quisiera terminar, ¿verdad?, leyendo algunos versos para que veamos algunas diferencias entre este saludo que Pablo hace a la iglesia de Corintio y varios saludos que le hace a otras iglesias. La diferencia entre el saludo de Pablo a otras iglesias y a la iglesia de Corintio. Y un detalle que quiero que vean en este saludo, y con esto terminamos, es que Pablo en otros saludos elogia a las iglesias.
y les escribe, le da un elogio por su actitud cristiana, como ellos se están comportando. Pero a la iglesia de Corintios no hace eso, no hace lo mismo. Si usted va a Romanos 1, 8 y 9, todos estos son saludos. Mire cómo le dice a los romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ve? El saludo parecido, pero Pablo está elogiando a los romanos porque su fe se divulga por todo el mundo, ¿sabe? La fe de los romanos estaba siendo esparcida y él elogia a esta iglesia por eso que ellos están haciendo. Efesios 1, 15 y 16, dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora por estos hermanos y da gracias por ellos y habla de su fe grandísima que tienen y habla de su amor de unos con otros. Esta iglesia estaba unida y él elogia a esta iglesia. Colosenses 1, del 3 al 5. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que en estos tres ejemplos, y hay más, creo que a Filipenses también dice algo parecido, donde Pablo da gracias por la iglesia y los elogia. Pero aquí Pablo está elogiando la fe y el amor de estos hermanos, de este amor que tienen entre ellos mismos. Y no sucede lo mismo con los corintios. No hay palabras de elogio en esos 9 versículos que nosotros hemos leído. Pablo da gracias a Dios todo el tiempo. Si usted lee los versos, doy gracias a Dios por Jesucristo, por medio de Cristo, por esto y por esto. Pero está dándole gracias a Dios. Estoy dando gracias a Dios porque Dios les dio sabiduría. Estoy dándole gracias a Dios porque Dios le dio su palabra. Estoy dándole gracias a Dios porque Dios les dio dones. Pero no está elogiando la iglesia como la elogia en otros versos. Todo el crédito que Pablo da en estos 9 versículos que leímos, los 3 de la semana pasada y los 4 que leímos hoy, todo el crédito se lo da a Dios. Todo lo que ellos son y todo lo que tienen se lo deben a Jesucristo. Y al igual que la semana pasada, en estos primeros 9 versículos, Pablo menciona a Jesucristo 9 veces. Y de hecho, en ninguna otra parte de la Biblia se menciona a Jesucristo 9 veces en 9 versículos seguidos. Esta es la única parte en la Escritura. Así que Pablo siempre estaba dando gracias a Jesucristo y no por el ejemplo de ellos como cristianos. Tenían muchos dones, tenían mucho conocimiento, tenían la palabra de Dios, tenían la gracia de Dios y Dios los había salvado, pero no sabían amar a su hermano y tenían muchas otras cosas. Así que de aquí en adelante, mi hermano, Pablo comienza
atender los problemas de la iglesia. Y eso lo veremos la semana que viene. Del verso 10 en adelante, él comienza a hablar de las divisiones. Así que asignación para ustedes se puede llevar en su corazón, leer Primera de Corintios y comenzar a leer del 10 en adelante, donde Pablo comienza a hablar de las divisiones que habían entre estos hermanos. Y espero que de verdad que este libro hable a nuestra vida, porque muchas de estas cosas que están aquí están porque pasan hoy en día también y nos pasan a nosotros. Y nosotros debemos de tomar el consejo que Pablo le da a los corintios y hacerlo consejo nuestro también. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, escuchar tu palabra, Señor amado, y ver cómo nosotros, Señor, debemos de comportarnos. Especialmente, creo que hoy podemos ver cómo nosotros como cristianos debemos de amarnos los unos a los otros. Es necesario que tengamos amor unos por los otros, que nos ayudemos unos a los otros, que si vemos a alguien caído, Señor, le demos la mano y lo podamos ayudar. Danos amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a amar a aquel que es difícil de amar. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a poder poner de nuestra parte para dejarnos ser amados también, Señor, porque a veces no somos fáciles. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor, y que por medio de este libro de Corintios, Señor, podamos arreglar algunas cosas que están en nuestra vida y que necesitan ser atendidas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.